Bienvenidos una vez más a su canal favorito. Espero que el universo conspire a su favor hoy y siempre. Yo como siempre estoy aquí rebosante de emoción, porque traigo un tema que sé que los tiene a todos al borde del asiento, revisando Instagram cada 5 minutos, buscando señales, pistas, cualquier migajita que nos confirme lo que todos deseamos. Hoy vamos a profundizar aún más en el misterio, la magia, y la, quizás, inminente buena nueva que rodea a nuestra pareja favorita, esa que nos robó el corazón en la pantalla y fuera de ella, Ander Erzel y Kerem Bürsin. ¿Están listos para un viaje lleno de especulaciones, análisis exhaustivos y una dosis saludable de esperanza? Yo sí, y más que nunca. Vamos a desentrañar este culebrón digno de la mejor novela turca. Pero antes de sumergirnos de lleno en el mundo Erzel Bürsin, un pequeño recordatorio para los nuevos miembros de esta familia, y para aquellos que aún no han activado la magia de la suscripción, este es el momento. Presionen ese botón rojo o activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un vídeo lleno de chismes jugosos, siempre con cariño y respeto, claro, y únanse a esta comunidad donde el amor, las risas y el buen rollo son el ingrediente principal. Su apoyo es mi gasolina, mi inspiración, mi todo. Ahora sí, vamos a lo que nos truje. Como todos saben, Hande y Kerem trascendieron la pantalla. Love is in the Air no fue solo una serie exitosa, fue el catalizador de una conexión que cautivó al mundo entero. Su química era palpable, su complicidad evidente y su amor, al menos a nuestros ojos, parecía indestructible. Desde las primeras miradas tímidas hasta los viajes juntos, pasando por las demostraciones de cariño en redes sociales, cada momento de su relación era un regalo para sus fans. Nos hicieron creer en los cuentos de hadas modernos, en esas historias donde el príncipe y la princesa se encuentran en el set de grabación y viven felices para siempre. Pero como suele suceder, la realidad a veces nos golpea con más fuerza que el guión de un drama. La noticia de su separación fue un balde de agua fría para todos nosotros. El mundo entero sintió el golpe. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza, de incredulidad, de súplicas para que reconsideraran su decisión. Pero al final la vida siguió su curso, y Hande y Kerem tomaron caminos separados. Sin embargo, una llama permaneció encendida, la esperanza. Y es que, ¿cómo olvidar esa química explosiva? ¿Cómo ignorar las miradas cómplices, las risas contagiosas, la conexión profunda que los unía? Para muchos, su historia no podía terminar así. Tenía que haber una segunda oportunidad, una reconciliación, un final feliz digno de la novela que protagonizaron. Y ahora, mis queridos amigos, esa esperanza parece estar floreciendo nuevamente. En las últimas semanas el run de una posible reconciliación ha ido en aumento, alimentado por avistamientos sospechosos, comentarios enigmáticos y fuentes cercanas a la pareja que susurran al oído de los medios. La pregunta que todos nos hacemos es, ¿están Hande y Kerem dándose una nueva oportunidad? Para responder a esta pregunta vamos a convertirnos en verdaderos detectives del amor y analizar cada pista con lupa. Empecemos por los avistamientos. ¿Recuerdan esas fotos borrosas, esos vídeos granulados que circulan por las redes sociales donde se les ve en los mismos lugares, a veces con solo unas horas de diferencia? Sí, esas imágenes que podrían ser una simple coincidencia, pero que en el contexto de su historia, adquieren un significado mucho más profundo. Por ejemplo, se les ha visto en los mismos restaurantes de Estambul, disfrutando de cenas discretas. También se rumorea que han coincidido en eventos sociales, aunque siempre manteniendo la distancia y evitando ser fotografiados juntos. Incluso algunos fans aseguran haberlos visto paseando por las calles de la ciudad, aunque estas afirmaciones son difíciles de verificar. Luego, tenemos los comentarios en redes sociales. Tanto Hande como Kerem son maestros en el arte de la sutileza. Sus publicaciones suelen ser ambiguas, pero a veces dejan entrever ciertos sentimientos o pensamientos que podrían estar relacionados con su relación. Publicaciones sobre el poder del destino, sobre la importancia de perdonar, sobre la belleza de las segundas oportunidades. ¿Simples coincidencias o mensajes subliminales dirigidos el uno al otro? Pero la verdadera carnaza informativa viene de las fuentes cercanas a la pareja. Estos informantes anónimos, que prefieren permanecer en el anonimato para evitar represalias, han revelado detalles jugosos sobre la supuesta reconciliación. Según estas fuentes, Hande y Kerem han estado saliendo en secreto durante los últimos meses, tratando de reconstruir su relación lejos del escrutinio público. Se dice que están tomando las cosas con calma,
aprendiendo de los errores del pasado y enfocándose en fortalecer su conexión emocional. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más interesante, porque los rumores no se detienen en la reconciliación. Algunos incluso sugieren que Andy y Kerem están pensando en agrandar la familia. Sí, amigos, lo que escuchan. Hay rumores de que Andy podría estar embarazada. Sé que esto es una bomba, una noticia que podría romper Internet. Pero como siempre debemos analizar esta información con cautela y separar la realidad de la especulación. No hay una confirmación oficial de que Andy esté embarazada. De hecho, ni siquiera hay una confirmación oficial de su reconciliación. Pero como dice el dicho, cuando el río suena, agua lleva, y en este caso, el río está sonando con mucha fuerza. ¿Qué alimenta estos rumores de embarazo? Varias cosas. En primer lugar, se ha visto a Andy luciendo ropa más holgada de lo habitual, lo que ha despertado las sospechas de algunos fans. Además, ha habido comentarios sobre su supuesto aumento de peso, aunque esto podría ser simplemente el resultado de una dieta diferente o de un estilo de vida más relajado. Pero la pista más intrigante, sin duda, es la que tiene que ver con las visitas a clínicas de fertilidad. Según algunas fuentes, Andy y Kerem han sido vistos entrando y saliendo de clínicas especializadas en Estambul. Esto no significa necesariamente que estén teniendo problemas para concebir, pero sí podría indicar que están explorando todas las opciones disponibles para formar una familia. Tal vez estén congelando óvulos, realizando pruebas genéticas o simplemente buscando asesoramiento médico. Es importante recordar que la fertilidad es un tema muy personal y delicado, y que debemos respetar la privacidad de Andy y Kerem en este sentido. Si están buscando ayuda para concebir, es su decisión y no debemos juzgarlos ni presionarlos. Ahora, vamos a recapitular. Tenemos rumores de reconciliación, avistamientos sospechosos, comentarios enigmáticos, fuentes cercanas a la pareja que confirman la noticia, rumores de embarazo, ropa holgada, comentarios sobre el peso y visitas a clínicas de fertilidad. ¿Es todo esto una prueba irrefutable de que Andy y Kerem están juntos de nuevo y esperando un bebé? No, por supuesto que no. Pero sí es un cúmulo de indicios que sugieren que algo importante está pasando en sus vidas. Si todos estos rumores se confirman, sería una noticia maravillosa para los fans de Andy y Kerem. Verlos felices y juntos de nuevo sería un sueño hecho realidad, y la llegada de un bebé sería la guinda del pastel. Imagínense lo adorables que serían sus hijos, una mezcla perfecta de belleza y talento. Serían los bebés más seguidos de Instagram, los herederos de un imperio mediático y los protagonistas de los titulares de todo el mundo. Pero incluso si los rumores no son ciertos, es importante recordar que la vida personal de Andy y Kerem es asunto suyo, y que debemos respetar su privacidad. Ya sea que estén juntos o separados, ya sea que estén planeando formar una familia o no, lo importante es que sean felices y que puedan tomar sus propias decisiones sin la presión del público. Lo que sí es innegable es que Andy y Kerem son dos personas muy queridas y talentosas, y que su éxito y felicidad son algo que celebramos todos sus fans. Ya sea en la pantalla o en la vida real, siempre les desearemos lo mejor. Y hablando de desear lo mejor, creo que este es el momento perfecto para recordarles que el amor verdadero existe, que las segundas oportunidades son posibles, y que nunca debemos perder la esperanza. La historia de Andy y Kerem, real o inventada, nos enseña que el amor puede superar obstáculos, que la conexión puede ser más fuerte que la distancia, y que los sueños pueden hacerse realidad. Y ahora, para terminar, quiero invitarlos a reflexionar sobre lo siguiente: ¿qué es lo que más nos atrae de la historia de Andy y Kerem? ¿Es su belleza? ¿Es su talento? ¿Es su fama? ¿O es algo más profundo, algo que tiene que ver con la búsqueda del amor verdadero, con la esperanza de un final feliz, con la creencia de que los sueños pueden hacerse realidad? Creo que la respuesta está en lo último. La historia de Andy y Kerem nos conecta con nuestros propios deseos y anhelos. Nos recuerda que todos merecemos ser amados y felices, y que nunca debemos renunciar a nuestros sueños. Gracias por acompañarme en este viaje lleno de especulaciones y esperanza. Los quiero muchísimo. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos. Y recuerden, la vida es una novela turca llena de giros inesperados.